Muy buenos días. Por aquí su amigo el arquitecto Néstor Duque con nueva información sobre el manejo del AutoCAD. Voy a volver un poquito sobre el tema de las tres dimensiones y hoy voy a mostrarles algunas cosas que en los ejercicios de videos anteriores no les he mostrado cómo funcionan. Es decir, funciones adicionales de algunos comandos que donde hemos utilizado solamente la parte básica, pero tiene algunas otras posibilidades. Entonces vamos a empezar hoy en este video con el tema de los que llamamos sólidos primitivos, que en el caso aquí estoy en la cinta de 3D Modeling y aquí aparece lo que es box, caja, cilindro, el cono, la esfera, la pirámide, la cuña y el torus. Entonces, nosotros hemos utilizado en buena medida transformación del 2D al 3D y transformación de sólidos 3D para convertirlos en otros sólidos. Pero también hemos visto que con mucha frecuencia necesitamos construir objetos 3D directamente desde estos sólidos primitivos, solo que, como decía ahora, no más hemos utilizado lo básico. Por ejemplo, aquí tengo una vista axonométrica en la pantalla. Ustedes pueden cambiar esta vista por donde quieran, pueden hacerlo por acá, por la caja, el cubo, el view cube, o lo pueden hacer también por aquí. Yo tengo la barra de herramientas, o acá también. En esta lista están las vistas isométricas. Igual yo también mantengo a la mano esta parte que llama el Constraint Orbit, que también está por aquí, mire. Orbit, donde yo puedo girar para visualizar en la axonometría. Elevar escape para soltar el comando. Entonces, empecemos con el box caja que es para hacer prismas. Y la primera que siempre hemos aplicado con mucha frecuencia es que sencillamente le damos las dos esquinas opuestas y luego la alternante la giramos un poco porque esa vista no está siendo muy... Ahí ya tenemos un mejor encuadre de la pantalla. Pero ahí funciona muy bien cuando tenemos puntos de selección. Digamos, yo hago la caja y yo conozco este punto y conozco el punto opuesto y luego la altura. Pero muchas veces lo que yo conozco son las medidas realmente tanto en ancho como profundidad en altura del prisma. Entonces vamos a hacerlo utilizando esa función. Mire, si vamos a Box y hacemos el primer clic, le podemos dar aquí abajo la opción Length, longitud. Entonces se nos va a pedir tres valores. El primero es en la dirección en el eje X. Vamos a colocarle punto 3. Y luego en el eje Y, es decir, como la profundidad, pongámosle punto 6. Y finalmente nos pide la altura y démosle 3. Voy a eliminar esto, es que ahí ya tengo el encuadre mejor de la pantalla. Entonces, hicimos como una columna de 30 por 60 y 3 metros de altura. Vamos a hacer una que sea de 30 por 30 y menos altura. Entonces, box. Siempre hacemos primero un clip y ahí ya vamos a la opción longitud. Entonces, en el X.3, en el Y.3, en la altura pongámosle 2.5. Y nos queda con las medidas que le dimos. Ahí no tuvimos que hacer un objeto bidimensional para lograr la columna, no lo hicimos directamente con el comando de la caja. Esto especialmente nos sirve cuando no hay puntos de referencia ya dibujados, o sea, como no hay objetos bidimensionales donde podamos seleccionar puntos o
superficies, digamos, polilíneas que se pueden extruir como lo hemos trabajado en otros videos. Ahora miremos el cilindro. El cilindro, bueno, tiene la forma básica del cilindro es hacer clic, especificar el radio del círculo y luego simplemente la altura. Pero miren que yo puedo hacer un cilindro también elíptico. Aquí hicimos un cilindro de sección recta y aquí un cilindro de sección tipo elipse, pero sin necesidad del 2D, sino directamente con el mismo 3D. El cilindro, el diámetro del cilindro puede ser especificado también por 3 puntos, por 2 puntos. Por ejemplo, si le damos 3 puntos, marcamos, si los conocemos, pues con eso definimos como si fuera un círculo de 3 puntos. O por ejemplo con 2 puntos. Con esto podemos obtener la respuesta más rápida sin necesidad de un valor matemático. Permítame la opción de hacerlo. Esta opción es un punto tangente. Es que ahí tendríamos que tener seguramente un elemento así como un círculo. Entonces vamos a hacer un cilindro con un tangente a un punto. Entonces vamos a hacer con 2 círculos, a ver, porque ahí ese no me aceptó. Entonces, cilindro con tangente, entonces. Entonces él ahí me da un valor del radio. Si yo le doy enter, él me lo acepta. El cono tiene también una construcción primero básica que es darle un radio de la base y una altura para el vértice del cono. Pero el cono también lo podemos hacer con forma elíptica. Si tenemos unas dimensiones o unos puntos para esta elipse, mira, ahí podemos perfectamente crear el cono elíptico. O el cono también, vamos a hacerlo con un radio en la parte inferior y un radio en la parte superior. Ahí cuando le dimos la opción Top Radius, lo que pasa es que tengo que voy a hacerlo con valores porque a veces manejarlo con el puntero no resulta fácil. Digamos que tiene radio 2 metros abajo y 50 centímetros arriba, entonces círculo.
perdón, cono. Radio en la base 2 metros. Y en la parte de arriba pongámosle. Y el top radio superior 0.5. Hacerlo un poco más amplio abajo, cono. Aquí hagámosle un radio de 10. Y radio superior, top radius, hagámosle 1. Entonces el resultado en este caso es el de un cono recto truncado. Si yo me muevo simplemente hacia arriba, pues queda un cono recto, pero miremos una cosa que puede suceder. Voy a dibujar una línea cualquiera aquí. Aquí la estoy colocando en el Z0, pero voy a subir este vértice en Z. Ahí estoy subiendo en Z. Entonces, yo tengo esta como una especie de eje. Entonces voy a hacer un cono aquí con un radio y aquí le doy axis, punto final del eje. Entonces aquí. Entonces lo que hice fue un cono oblicuo. O sea, podría haberlo hecho también dibujando el círculo y haciendo un stroke hacia ese punto con un stroke compact. De hecho es que lo puedo hacer recto, lo puedo hacer también oblicuo dependiendo del punto que yo le asigne, hacia arriba, hacia abajo, pero cambiando el sentido, en vez de que sea una vertical, también puede ser una línea oblicua. Vámonos ahora con, bueno, la esfera. La esfera no tiene muchas posibilidades, pero la parte básica de la esfera es que tiene un radio o un diámetro, según lo que le demos. Bueno, aquí pide el radio, por si uno le dice que es el diámetro, entonces puede especificar también el diámetro de la esfera. La pirámide es muy interesante porque esta pirámide puede ser de base rectangular o una pirámide de un número determinado de lados, es decir, basado en base de polígono regular. Entonces, si yo lo quiero de un cierto número de lados, por ejemplo, le doy aquí 6 lados, entonces le especifico cuántos lados, por ejemplo, 6. Hago clic y ahí me pide que si va a ser inscrito o circunscrito, que especifique el radio. En aquí siempre toma inscrito. Luego le doy la altura y eso queda de 6 lados. Pero si yo quiero una pirámide de un número mayor de lados, entonces le doy 6. Le digo que son, por ejemplo, 8. Y con esto podemos hacer cubiertas tipo kiosco de planos inclinados con un solo punto vértice donde llegan todas las limatezas. Este sería también muy parecido al equivalente de haber hecho a través de Struct Compact o haber hecho una caja y luego inclinarla. O sea, si yo conozco la altura que debo alcanzar en el vértice, me puede quedar de una vez con los planos inclinados de acuerdo a la pendiente. Entonces, y la pirámide puede ser incluso también una pirámide, digamos, de 4 lados.
Bueno, entonces la pirámide, noten que podría servirnos para resolver muchos elementos en la parte arquitectónica. Ahí lo hemos hecho sin medidas específicas porque son simplemente ensayos, pero si ustedes tienen ya las dimensiones establecidas, lo pueden hacer. Ahora, uno más para terminar lo de la pirámide, y es que yo le dé edge, o sea, al lado. Pero claro, previamente tengo que decirle de cuántos lados. Entonces vamos a hacer aquí pirámide. Primero es específico el número de lados, por ejemplo 6, pero luego le doy edge. Entonces marco un punto de otro punto con la medida que vaya a tener la, por ejemplo, 1 o 2 o lo que sea. Ahí. Lo que pasa es que el tamaño de estos objetos debe ser más grande para poder que lo vean ustedes. Hacemos la pirámide. Primero especificamos el número de lados, por ejemplo, 8. Luego, lado significa que le mostremos dos puntos para el valor del lado. O sea que podemos hacer también la pirámide con una distancia específica como el lado según el polígono que escojamos, el polígono regular del número de lados establecido. Bueno, lo único que sí es que no tiene la opción de hacerlo truncado, pero como ya vimos por ahí en otros videos, yo puedo recortarle parte a esto, o sea, puedo hacerle un corte en la parte superior y hacerlo como una pirámide truncada, es decir, que tenga también base poligonal en la parte superior. El wedge o cuña es muy interesante porque nosotros en la arquitectura utilizamos mucho un elemento que son el de las rampas que van con diferentes pendientes. Y yo les he mostrado que uno puede hacer una caja completa, o sea, un prisma y luego recortarlo con press full. Pero fíjense, mira que este puede funcionar también así. Ahí, por ahora no le voy a dar datos en altura, pero puedo hacer clic y especificar la altura. O sea, con los dos primeros puntos establecemos como la parte final de la rampa. Entonces, wedge. Vamos a hacer basándonos en un rectángulo. Entonces, un rectángulo cualquiera. Entonces, vamos la cuña. Primer punto. Ahora, si yo tengo esta pieza que es una cuña, podría, por ejemplo, unirlo con otra cuña y tener tal vez un prisma, ¿no? Voy a hacer algo aquí a ver si me da mirror de este elemento. Marco estos dos puntos y le doy enter. Es que ahí puede que esté girado en el Z. Ah, no, le coge los puntos de arriba. Voy a hacerlo desde una vista superior. Eliminemos este. En este caso tendría que mover esto para que se alcen por la cara posterior. Ahí están adosados por la parte de atrás. Y por lo pronto pues están con la misma altura, o sea que sería casi como el Excel también a una cubierta de planos inclinados.
perfectamente yo puedo cambiarle la altura y puedo unir las piezas o crear por cada lado, por ejemplo, una superficie como una cara para luego hacer recubierta de dos aguas. Recuerden que está la parte de unión, sustracción que también se puede utilizar. La otra posibilidad de hacer lo de la rampa es hacer como lo hicimos por ahí en alguna parte, que era hacer una extrude y luego simplemente hacer un corte por acá, un slice o un press pull. Por ejemplo, en un video yo expliqué que podíamos hacer una línea aquí y luego con press pull vamos a coger este lado. No sé por qué este elemento. Bueno, es que tengo por aquí algunos elementos que están generando puntos de referencia. Bueno, pero igual, este también es una cuña, solo que esta cuña está dibujada en, basándose en un 2D y un 3D, mientras la otra sí era una cuña directa. Ahí vamos a terminar lo de estos sólidos primitivos con el torus o toroide. Aquí le damos un clic y especificamos el radio del torus, o sea, el radio grande, que sería, por ejemplo, 3 metros. Luego viene el radio del tubo, o sea, el del círculo que va dando la vuelta, porque esto es una superficie eh, de revolución entre los sólidos de la geometría. Como le punto uno. Voy a hacerlo con medidas más grandes para que lo puedan ver bien. Démosle radio 10 y démosle 1 metro en el otro sentido. Es probable que no haya demasiados elementos en lo arquitectónico que den exactamente estas formas, pero en algún momento podemos necesitarlo para algún acabado en la parte de decoración o para algún remate de otro elemento en una cubierta, no sé, bueno, ya ustedes mirarán y estos se pueden recortar y se pueden convertir en otras entidades. Entonces, voy a dejarle este video allí porque con esto remato el tema de un repaso en la parte de modelado con sólidos primitivos.